Si no tengo acceso a ciertas cosas, eso no define la persona que soy. Pero hay personas, carnal, que han logrado ser muy exitosas en cuanto al tema material. Y a lo mejor se han podido hacer cirugías, cambiar de una forma impresionante, tenerlo absolutamente todo, pero dicen, aún logrando ese éxito a nivel material y que a lo mejor me ayuda para cambiar algunas partes de mi cuerpo, noto que sigue habiendo algo que no está bien. Creo que tenemos que crecer mucho en conciencia de, de aceptar al otro, de valorar al otro, de cuidar al otro. Pero esto también es paradójico, no sé cómo lo veas tú, carnal, porque ¿cómo voy a cuidar al otro si yo también en muchas ocasiones soy mi peor enemigo, ¿no? El problema no está en el cuerpo, el problema está en el que habita el cuerpo y ahí es donde reside la baja autoestima. El cuerpo es el vehículo, es el que siempre está ahí, pero el que lo habita puede tener complejos, puede tener problemas, puede tener traumas, aprendizajes erróneos. Bienvenidos al podcast Punto Medio. Mi nombre es Alejandro Mazar y me acompaña mi carnal Jorge Luis. Carnal, ¿cómo andas? ¿Qué tema traes para el día de hoy? ¿Qué tal, carnal? Fíjate que hoy creo que hay un tema muy interesante del cual podemos tocar algunos puntos y tiene que ver con la autoestima. Creo que las redes sociales, el consumismo, tantas cosas donde buscamos aparentar hacia los demás, no hacen más que mostrar ese bajo aprecio, esa baja autoestima, ese bajo concepto personal. Entonces creo yo que un tema que nos puede ayudar mucho para toda esta problemática el día de hoy es la autoestima. Entonces, quiero invitar a todas las personas que nos escuchan que estén atentos, que tomen nota, que estén al pendiente, que también nos puedan retribuir con algunos comentarios o más bien complementar con comentarios para que este tema se pueda enriquecer. Claro, carnal. Y oye, ¿qué tan complejo se vuelve esto de la autoestima? Porque entiendo que cuando tenemos un mal concepto de nosotros, de alguna manera repercute en todos los ámbitos, a nivel laboral, a nivel de la salud, a nivel de las relaciones personales, al elegir a nuestra pareja. ¿Qué onda con esa parte? Sí, creo yo que, como tú bien lo señalas, manejarme con un bajo concepto de mí mismo, pues obviamente va a abarcar todo lo que yo hago. Porque no es lo mismo hacer todo sintiéndome que valgo, que soy importante, que soy una persona capaz, a todo lo contrario. Entonces, si yo voy a la escuela y tengo un bajo concepto de mí mismo, pues voy a tratar de esconderme de todos y esto mismo hace que yo sea como un foco y que los demás me vean como una persona en esa situación y busquen afectarme, ¿no? O busquen dañarme esa parte. Acuérdense que donde somos vulnerables es donde los otros van a tratar de llegar a meter más el dedo en la herida o el dedo en la llaga. Entonces, cualquier actividad que yo realice desde ese bajo concepto o desde esa baja autoestima, definitivamente va a traer o va a ser una situación más complicada. Porque si yo me siento bien conmigo mismo, todo lo que haga también lo impregno de ese bienestar. Pero si yo me siento mal conmigo mismo, me cuesta moverme, me cuesta hacer, me cuesta confiar, me cuesta avanzar. Creo que esta es la palabra clave, avanzar. Si yo no estoy bien conmigo mismo, es más difícil avanzar. Y te lo pongo de esta forma. Imagínate que tienes un coche que te gusta, que te agrada, que es el de tus sueños. Te subes a él, no, te sientes importante, quieres que la gente te vea. Pero ¿qué pasa si es lo contrario? Si es un coche que no me gusta, que está golpeado, que no funciona correctamente, que a lo mejor ya es muy viejo, pues puede ocurrir al revés, ¿no? Ya no quiero que me vean. A lo mejor sí, pues lo utilizo porque me lleva para todos lados, pero no quiero que me vean en él porque me hace sentir vergüenza, me hace sentir pena. Entonces, si llevo esta misma situación a mi cuerpo, o sea, mi cuerpo me está acompañando a todos lados, cómo me siento con él, cómo me siento conmigo mismo. Y es ahí, carnal, donde esta situación, claro, tiene que ver en todas las áreas de mi vida, porque para todos lados
me acompaña finalmente mi cuerpo. Claro, y fíjate, carnal, ¿tú cómo ves esta parte? Porque hay personas que a lo mejor tú dices, pues sí tienen hasta cierto punto un buen autocuidado. Hay personas que a lo mejor sí van al gym todos los días, sí traen a lo mejor pechito parado, sí, a lo mejor no lo sé, ¿no? O sea, sí, sí hay esa parte en donde están cuidando ese aspecto. Pero ¿qué pasa cuando no es suficiente? ¿Qué pasa cuando ellos, a pesar de que otra persona los ve y dicen, wow, o sea, esta persona se ve muy bien, este chavo, esta chava, pero ellos se ven frente al espejo y pareciera que el espejo les está mintiendo todo el tiempo? No es suficiente al resultado, al punto al que has llegado. Entonces, considero yo que este luego también es como de los problemas más complejos de la autoestima, porque es donde la mente nos está mintiendo de cómo realmente somos. Claro, hay una imagen distorsionada de mí mismo y de lejos, como tú bien lo señalas, esta persona pudiera verse como con mucha autoestima. Yo pudiera decir, wow, cuánta voluntad para ir formando un cuerpo, para ir forjando un cuerpo, para tener disciplina. Entonces, de lejos parece una gran autoestima, pero cuando yo me acerco un poquito más y veo que nunca está conforme la persona consigo misma y que tiene una imagen distorsionada de sí y que lo que hace lo hace más por una compulsión que por un estar bien, que por un estar sano, que por un sentirse bien. Entonces la compulsión creo que me habla de esa imagen distorsionada y me doy cuenta que ahí estoy en un extremo de la falta de autoestima, en donde tengo una imagen distorsionada y actúo desde la compulsión para tratar de solventar esa parte y sentirme bien conmigo. Entonces estoy en el extremo en donde estoy con la compulsión por verme bien, pero también puede haber gente en el otro extremo, carnal. No hago nada. O sea, como no estoy en esa buena relación conmigo mismo, me tiro a la nada y me permito a lo mejor maltratar mi cuerpo a través del alimento, me permito maltratar mi cuerpo a través de la inactividad. Entonces tenemos dos extremos en donde uno podría ser muy evidente, aquí hay baja autoestima, pero en el otro, que tenemos también una actitud compulsiva y una imagen distorsionada, pues estamos hablando dos realidades del mismo problema, pero en dos extremos. Creo yo que la parte de ser gordito y ser delgado se puede deber a muchos factores distintos. O sea, no necesariamente me descuido por mi poco aprecio, mi poca valía y empiezo a aumentar de peso. Creo yo que esto se puede deber a distintas condiciones, pero sí, efectivamente, yo puedo tener a lo mejor no el cuerpo que la sociedad marca como ideal y sentirme bien conmigo mismo. Creo que la autoestima va más allá del cuerpo. Si lo tengo escultural y musculoso o si tengo algunos kilos de más, independientemente de esto, yo me doy cuenta que mi valor va más allá del organismo, va más allá de lo que yo soy. Hay algo en nuestro cuerpo que podríamos decir le da la cualidad o la característica de lo que yo soy y no necesariamente pues es mi cuerpo como tal. Te lo pongo de esta forma. Imaginemos que de pronto una persona que está habitando un cuerpo es cambiada por otra. Entonces, la otra persona va a actuar de manera distinta teniendo el mismo cuerpo. Y si pusiéramos una personalidad más diferente en ese cuerpo, va a actuar de otra forma, siendo el mismo cuerpo. Entonces, el problema no está en el cuerpo, el problema está en el que habita el cuerpo y ahí es donde reside la baja autoestima. El cuerpo es el vehículo, es el que siempre está ahí, pero el que lo habita puede tener complejos, puede tener problemas, puede tener traumas, aprendizajes erróneos y ahí es donde se gesta el problema de la autoestima. Por eso, como tú ahorita lo decías, carnal, por más que me meto al gimnasio, siempre veo un pero. Por más que me hago cirugías y me arreglo por aquí, me arreglo por allá, siempre encuentro algo más que arreglar. El problema no está en el cuerpo. El problema está en quien habita el cuerpo, que ahí va a estar este problema o este complejo de la
falta de autoestima. Claro, y este es un aspecto de la baja autoestima, carnal, el perfeccionismo. O sea, nunca es suficiente para esta persona con estas características perfeccionistas. ¿Y por qué la persona entonces tiene que ser perfeccionista? ¿Por qué en todo tiene que buscar esa perfección? Porque hay aspectos dentro de ese habitarse a sí mismo en donde no alcanza a mirar esos pensamientos que le dicen no eres suficiente, no te ves como las personas dicen que eres, realmente lo que dices a lo mejor no vale, realmente lo que haces a lo mejor no es importante. Entonces, hay un perfeccionismo constante que lleva a las personas a sufrir, y esto que tú vas comentando, carnal, me parece bien interesante porque entonces podemos dejar muy claro que la autoestima no tiene que ver con cómo me veo, porque desde esta perspectiva hay personas, a mí me ha tocado ver personas que suben a las redes sociales a lo mejor sus fotografías, y entonces a lo mejor ponen de título, qué bonito, ¿no? El tema del amor propio, en donde están Ujú. realzando más la parte física, la parte corporal. Pero si vamos más allá de esto, podemos darnos cuenta que no tiene que ver con esto, que tiene que ver con cómo estoy habitando ese cuerpo que me tocó, como sea que me haya tocado. Digo, afortunadamente tenemos todas nuestras extremidades, pero si hubiera tocado que naciéramos sin todas nuestras extremidades, ¿nos sentiríamos igual? ¿O habría de alguna manera alguna situación, ¿no? Entonces, desde esta Ujú. perspectiva, podemos ir mirando esos rasgos de la autoestima de una manera distinta. Claro, y creo que ahorita la situación todavía es más compleja, porque ya no solo es el cuerpo, ya es lo que tienes. O sea, ya hay accesorios que nos agregan también valor o nos quitan valor. Entonces, si yo me siento mal por el cuerpo que tengo, pero tampoco tengo la ropa de tal marca, el reloj de tal marca, el celular de tal marca, el coche o la casa de tal forma, esto también ahora pareciera que forma parte de esta extensión, ¿verdad? De nosotros mismos, que nos va a agregar valor y nos va a hacer sentirnos mejor. Pero hay personas, carnal, que han logrado ser muy exitosas en cuanto al tema material y a lo mejor se han podido hacer cirugías, cambiar de una forma impresionante, tenerlo absolutamente todo, pero dicen, aún logrando ese éxito a nivel material y que a lo mejor me ayuda para cambiar algunas partes de mi cuerpo, noto que sigue habiendo algo que no está bien. Entonces, es ahí donde no es el cuerpo, no es los accesorios, es esa parte de ti que te representa, que eres tú, esa parte vital, esa parte de esencia, la que en algún momento generó aprendizajes equivocados, porque creo que esta es la palabra correcta, aprendizajes erróneos que cambiaron el concepto personal y nos llevaron a experimentar esa baja autoestima, porque pudiera haber gente que a lo mejor tiene menos éxito material, un cuerpo menos privilegiado que otra persona y sentirse bien y tener un buen concepto propio y manejar una buena autoestima. Entonces, el problema no está en la carcasa o en el coche o en la parte de afuera. El problema está en aquello que habita en nuestro cuerpo. Eso yo creo que lo tenemos que tener muy claro. Sobre todo también, carnal, considero yo, nuestros hijos, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, porque hoy en día podemos observar en ocasiones mucha depresión, incluso ansiedad en, en jóvenes, ¿no? Porque empieza esta comparación que tú dices. Es que yo no traigo el teléfono que trae tal persona. Es que yo no tengo la plataforma o el videojuego que tiene fulanito. Y como no tengo ese videojuego, no puedo hablar de lo que hablan ellos. Porque hablan de lo que juegan, hablan de ciertos videojuegos a los cuales yo no tengo acceso.
Y entonces, como no tengo acceso, empieza a haber una comparación, empieza a disminuir esta autoconfianza, esta imagen, esta Ujú. importancia, y a partir de ahí hay niños, jóvenes, sumamente angustiados, sumamente estresados, carnal, tomando la vida con a medio gas, tomando la vida Ujú. sintiéndose de una manera muy negativa. Entonces, yo creo que tenemos que tener muy en cuenta esto que dices, tomar más conciencia al respecto, porque sí se vuelve importante el darnos cuenta que si no tengo acceso a ciertas cosas, eso no define la persona que soy. Eso no define Claro, lo que hay dentro de mí, ¿no? por supuesto. ¿En dónde empieza esta distorsión, carnal? ¿Dónde empiezo a alterar ese concepto de mí? Forzosamente tenemos que llegar a la infancia, que ya tenemos por ahí algún episodio del niño interior, ya tenemos episodios de la sombra. Entonces, llegamos a la etapa de la infancia y no basta con que tú le digas a tu hijo, ay, qué bien haces las cosas, qué importante eres, qué valioso eres. O sea, no basta esto para tener una buena imagen propia. ¿Qué es lo que va a determinar que empecemos a tener una visión distorsionada de nosotros mismos? Los abusos. Los abusos que en primer lugar se dan en la casa, ya sea hacia nuestra propia persona como niños, como personas indefensas, o los abusos que veo a mi alrededor. Porque luego esta personalidad que empieza a distorsionarse entra a la escuela y luego es una persona apta para que se empiece a hacer el famoso bullying. O sea, yo no podría decir que el bullying es el que causa la baja autoestima. Creo yo que más bien la persona recibe ese trato porque ya tiene una baja autoestima. ¿Y en dónde se empezó a generar esto? En esta primera relación con papá, con mamá y con la familia, en donde seguramente estuvimos alrededor de abusos, de negligencias, de menosprecios, y se va generando esta distorsión que luego se va reafirmando en la escuela con los compañeros que abusan de mí, que me hacen bullying, y más adelante en otra parte también. Pero creo que va a empezar ahí un núcleo familiar a lo mejor muy autoritario, muy abusivo, muy de las cosas se hacen como yo digo y yo valgo porque soy papá y soy mamá, tú no vales porque eres el hijo. Entonces vamos distorsionando este concepto y luego, como ya me manejo con este concepto distorsionado, no falta que otra situación me lo sigue reforzando. Claro. Ahora, fíjate, en eso que dices, carnal, es interesante porque estos padres autoritarios, estos padres en donde se hacen las cosas porque soy tu papá, porque yo digo, pues son papás con baja autoestima, ¿sí? Y ojo, ¿cuáles serían como esas características de la baja autoestima? Porque la baja autoestima podemos mirar que es sentirnos mal, sentirnos menos que otros, pero se puede ver en la persona una autoestima inflada, por así decirlo. Ambas son baja Ujú. autoestima. O sea, en ambos casos, cuando la persona reacciona ante los demás sintiéndose menos, o cuando la persona reacciona ante los demás con soberbia, ¿sí? Con autoritarismo, en ambos casos hay baja autoestima. Entonces, estos niños que tú comentas, pues por supuesto son educados por padres así, con baja autoestima, que en el fondo empiezas a ver a ese niño, a esa niña, pues que es una lucecita al inicio, ¿no? Que no le da miedo nada, que sonríe, que cuenta chistes, que canta. Entonces, ese Claro. papá, esa mamá, con baja autoestima, que a lo mejor no se atreve a hacer eso, ¿qué empieza a hacer? Empieza a burlarse, empieza a señalar, empieza a menospreciar eso, a minimizar. Entonces el niño, la niña, al ir recibiendo este tipo de abusos, al ir recibiendo este tipo de críticas, pues por supuesto que se va fracturando algo dentro de él o de ella. Ujú, Y es ahí donde se ujú, vuelve el caos claro. que comentas, carnal. Sí, porque aparte estamos en una sociedad que no nos acepta como somos. O sea, si empiezo a tener una relación con papá y mamá porque son muy abusivos y me empiezan a generar todo esto que ahorita comentas, la sociedad tampoco te acepta como eres.
La sociedad te va a empezar a comparar, tienes que encajar en estándares de belleza y mira, fulanito de tal canta más bonito que tú y el otro se porta mejor que tú. Siempre es una comparación con alguien más. Y si yo caigo en ese juego, pues voy a empezar a tener una gran autocrítica hacia mí. ¿Por qué? Porque los otros hacen lo que yo no puedo y lo hacen mejor todavía y me lo señala todo el mundo. Entonces, la gente o la sociedad tampoco se caracteriza por ser inclusiva o aceptar a los otros, más bien queremos compararlos, ¿no? Y alabamos al que lo hace bien y destrozamos al que lo hace mal. Sí, y es absurdo esto que a veces se escucha por ahí en el tema de ser inclusivos, ¿no? Porque pensamos que el ser inclusivos implica, no lo sé, el aceptar personas con otras capacidades, el aceptar personas con otras preferencias, el aceptar personas que son distintas a nosotros. Pero en este tipo de elementos, carnal, a veces no hay inclusión. O sea, yo creo que tenemos que poder mirar la inclusión desde unos ojos más abiertos para decir, Ujú. la inclusión es mucho más profunda que lo que luego escuchamos de, no lo sé, de aceptar a las personas con diferentes capacidades. Por ejemplo, en ocasiones se hablan en las escuelas de que si tú tienes una rampita, eres una escuela inclusiva, de que si tienes una forma para que las personas con discapacidades lleguen a los salones, eres una persona inclusiva. Pero no se habla de esto, o sea, no se habla de los vicios o los pequeños hábitos en donde la sociedad en general está haciendo a un lado y está rechazando constantemente a otras personas por pensar Claro. diferente, por no tener la economía que tienen los demás, por no tener Ujú. ciertas oportunidades que tienen otros. Entonces, creo que tenemos que ampliar esta visión, carnal. Claro. No, y deja tú esto, ¿no? O sea, a veces va a estar la comparación hasta en el color de la piel, en el tipo de ojos, en el tipo de cabello, en la estatura, en lo flaquito o en lo gordito que puede estar alguien. Entonces, es una sociedad que va generando este conflicto. O sea, vemos que hay muchos problemas de autoestima, decimos, chin, ¿por qué la gente no se aprecia? Pero no nos damos cuenta que somos parte del problema también y lo estamos generando con este rechazo hacia lo que no entra en el estándar socialmente aceptado y elevando aquello que creemos que es lo correcto o lo bueno dentro de esta condición. Pareciera que siempre hay una competencia y obviamente si la persona viene de un entorno familiar difícil y luego se enfrenta con una sociedad difícil, pues esta imagen distorsionada obviamente se desarrolla y se puede crear en algunas personas mucho más fuerte y en otras a lo mejor de una forma moderada, pero siempre va a estar esa autoexigencia en donde nosotros mismos nos estamos consumiendo a nosotros mismos. A veces, a veces podemos ser despiadados. O sea, ahorita con eso que dices, o sea, sí podemos ser a veces muy despiadados con los demás, porque prácticamente en todo está esta comparación. Por ejemplo, en la vejez, ¿no? O sea, hasta se compara la manera en la que envejeces. O sea, si Así envejeces es. con un cuerpo cuidado, si envejeces con un cuerpo descuidado, si envejeces enfermo, si envejeces con salud, vaya, o sea, todo este tipo de elementos empiezan a compararse y como tú bien dices, parece, carnal, que esta competencia es una carnicería en donde nos hacemos Ujú. pedazos los unos a los otros, en lugar de apoyarnos, en lugar de aplaudir lo diferente, en lugar de aplaudir el talento, en lugar de aplaudir, por ejemplo, las ganas de hacer algo diferente, las ganas de atreverte, aunque no seas bueno en algo, si te atreves, o sea, es unas ganas, es una ímpetu de poder expresarte, de poder hacer. Entonces, yo creo que para este tema de la autoestima, creo que tenemos que crecer mucho en conciencia de, Ujú. de aceptar al otro, de valorar al otro, Exacto. de cuidar al otro. Pero esto también es paradójico, no sé cómo lo veas tú, carnal, porque ¿cómo voy a cuidar al otro
si yo también en muchas ocasiones soy mi peor enemigo, ¿no? O sea, apenas me levanto, me veo al espejo y digo, ching, o sea, ve cómo me veo, ve cómo estoy, Claro. ando bien fregado, ando bien esto. Entonces, he ahí lo que se vuelve muy complejo. Y creo que llegamos a un punto importante. El problema de la autoestima no es personal, es social. Entonces, debo de entender que al ayudar yo al otro, me ayudo a mí mismo. Y necesitamos generar una conciencia social o global de ese apoyo y de ese rechazo tan fuerte que creo yo que vale la pena señalarlo para darnos cuenta que entre nosotros estamos provocando este tipo de trastornos a nivel de nuestra mente. Entonces, el cambio no solo es personal, en algún momento debería de escalar a una parte global en donde decir, chin, o sea, estoy dañando porque a mí me han dañado. Y el dañar no hace más que seguir fomentando este problema que ya nos tiene cansados, ¿no? Porque no nos valoramos, no nos sentimos bien. Porque fíjate cómo se va reforzando esto. Me siento que no valgo. Trato de agradarle a la sociedad. Hago la sociedad a lo que la sociedad quiere, porque si soy yo mismo, no me van a aceptar. Entonces, como hago algo que no quiero, que no me gusta, fracaso en ello. Y el fracaso me hace reafirmar que pues, no soy bueno. O sea, que tienen razón en lo que dicen, pero no soy bueno porque no me permito ser yo mismo. Y no me permito porque cargo con esta falta tan grande de autoestima. Claro, y porque como tú decías hace rato, desde pequeño, ¿qué es lo que nos dicen? No seas tú mismo. No seas tú mismo porque se van a burlar de ti, porque no te van a aceptar, pero ¿cómo entran estos introyectos a nuestra psique? Por esas burlas que decíamos de nuestras primeras Ujú, figuras, de papá y mamá. Si papá y mamá se burlan de mí, claro. ¿qué puedo esperar de los otros? Si papá y mamá o si para papá y mamá constantemente no soy suficiente, no hay una aprobación. O sea, luego, carnal, Ujú. yo veo muchachos tan maravillosos en el tema de lo que hacen, en el tema incluso de ideales, pensamientos y papás para los que este tipo de elementos son invisibles. Entonces, Sí. como no hay esta parte de decir, oye, qué bien lo haces, oye, me gusta lo que piensas aquí, oye, tu independencia, tu confianza, la seguridad con Ujú. la que me respondiste me agradó. Oye, un joven le responde a su papá y dice, está siendo grosero, respeta tu autoridad, pero está mostrando confianza. Y si tú le trabas esa confianza, ¿qué se puede esperar? Que en la sociedad Ujú, claro. reaccione con confianza, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Sí. nunca se lo permití. Ujú. Sí, ¿no? Y al estarlo comparando todo el tiempo, como tú dices, porque si no te acepto, te comparo con otros y digo, aquel lo hace bien, tú lo haces mal, el aprender yo esto va a hacer que yo también, a lo mejor internamente, todo el tiempo me trate de comparar con los otros. Y esto empieza a afectar directamente esto. Si yo aprendo que la comparación es parte de y que no doy el ancho, mi mente también busca todo el tiempo estarse comparando, fomentando cada vez más este problema de la baja autoestima. Claro, carnal. O sea, por ejemplo, yo creo que para ir puntualizando, ¿qué podemos hacer? O sea, yo creo que algo bien importante, carnal, que podemos hacer es el autoconocimiento. Por ejemplo, tú decías que la autoestima es un problema social y que de alguna manera, si tú tratas, si tú cuidas, si tú de alguna manera reconoces a las otras personas, es una manera también de ir sanando poco a poco la relación que tienes contigo. Entonces, este autoconocimiento es el que te va a permitir o te va a obstaculizar tratar bien a los demás. Si tú no tienes ese autoconocimiento, no observamos a lo mejor nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, todo este tipo de elementos son invisibles, constantemente estaremos actuando desde la herida y estaremos lastimando, burlándonos, rechazando. Entonces el autoconocimiento me ayuda para detectar qué hay dentro de mí
y a partir de ahí poder reflejarlo de una manera positiva con los demás y que esto sea como ping-pong, va hacia allá y regresa hacia mí, carnal. Por supuesto. Y yo acompañaría aquí, carnal. Me conozco mis fortalezas, conozco mis debilidades y esto me lleva a un siguiente punto. Me acepto. Renuncio a ser una persona perfecta, renuncio a encajar en todos los estándares sociales de belleza, de lo que sea, y me acepto tal como soy. Me doy cuenta que soy una persona que tiene cosas muy buenas, algunas otras cosas quizás no tan buenas, pero desde ahí empiezo a caminar, a tratar de aceptarme más como soy y buscar a la mejor, si es mi deseo, mejorar día tras día, pero partiendo desde ese punto importante que es la aceptación. Si yo no me acepto, nadie más me va a aceptar. Entonces debo de conocerme para entenderme un poquito y ya a partir de ahí empezar a aceptarme incondicionalmente. Fíjate, y en ese punto que tú comentas, yo agregaría, la perfección no es real. La imperfección es parte de la vida, ¿sí? Entonces, esto nos Ujú. lleva al siguiente punto. Si la perfección no es real, si la imperfección es parte de la vida, entonces el siguiente punto tiene que ver con cuida de ti mismo. O sea, no te aboraces en esta parte de querer ser perfecto, porque no lo vamos a lograr. Si volteamos al cielo, carnal, podemos ver nubes imperfectas. Y esas nubes imperfectas son hermosas por ser imperfectas. Si volteamos, no lo sé, a ver los árboles de algún lugar, Ajá. a lo mejor como con mucha naturaleza, etcétera, nos vamos a dar cuenta que todos esos árboles son imperfectos y que esa imperfección los dota a ellos de belleza. Entonces, partiendo de ahí, podemos decir, cuida de ti mismo, porque si tú buscas la perfección, es como si estuvieras latigándote atrás de ti para que alcances algo que no va a ser alcanzable. Por supuesto. Ahorita que dice esto de los árboles, digo, nada más falta que alguien diga, vamos a hacer el concurso de cuál es el árbol perfecto, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? O sea, creo que ahí está el problema, porque si este es perfecto, todos los demás son imperfectos. Y así lo hacemos con árboles, con frutas, con personas. Ese juego de a ver quién es el mejor o quién está mejor hecho cuando ni siquiera uno intervino en ese proceso de elaboración hacia sí mismo, creo que es lo que empieza a fregar, ¿no? Esta imagen personal de cada persona, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, no falta. A ver, ok, ahí están los árboles, hacen un paisaje bellísimo, pero vamos a buscar entre todos cuál es el mejor. Y este es el mejor y todos los demás son, pues, los peores, ¿no? No hay de otra. Y ahí es donde la sociedad se vuelve muy cruel. O sea, a veces podemos decir, en muchas ocasiones, a veces los niños como que no tienen, no miden sus palabras. Y en sus palabras a veces podemos encontrar mucha crueldad hacia otros niños, hacia otras personas, etcétera. Pero esta falta de medición, esta falta de cuidado, ¿dónde lo aprendieron? Pues en casa. Entonces, yo creo que tenemos que bajarle de alguna manera a este tipo de crueldad que a veces brota de nosotros y señalo algo que yo creo que es feo, pero ¿por qué lo señalo? Para que las personas no vean en ocasiones la fealdad que yo creo que se encuentra dentro de mí. Entonces, como tú dices, carnal, no más falta que hagan esos concursos, ¿verdad? El árbol más bonito, la nube más Claro. bonita, y esto se volvería un Exacto, sí, caos. por supuesto. Claro, claro, claro. Y lo vemos incluso entre países, ¿no? Este país es perfecto, es primer mundo, y el otro es imperfecto, por eso es tercer mundo. Sí, entonces creo yo que desde ahí nosotros nos vamos afectando a nosotros mismos. O sea, no ocupamos que algo más nos afecte. El ser humano basta para afectar a otro ser humano. Otro punto, carnal, que creo que también puede ayudar es el tema de busca hacer lo que te gusta
y empieza a colocarte metas que sean accesibles. O sea, no te esfuerces en encajar, no te esfuerces en lograr algo que está completamente fuera de tu alcance, porque vamos a caer en lo mismo. Vamos a fracasar y vamos a reforzar ese concepto erróneo personal o ese concepto erróneo propio. Entonces, busca hacer lo que te gusta, en lo que eres bueno, empieza a ir paso a paso con metas al principio fáciles que vayan ayudándote a reforzar ese concepto personal de ti mismo. Claro, 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 completamente de acuerdo. Y ojo, otro punto tiene que ver con esta cuestión de mantener relaciones positivas, carnal. Yo creo que esto es sumamente importante porque gran parte de cómo nosotros vamos siendo tiene que ver con las personas que nos rodeamos, tiene que ver con lo que consumimos, llámese series, llámese películas, llámese de alguna manera canciones. Por ejemplo, hoy en día hay muchas canciones que, que cuando los escuchan los jóvenes, por supuesto pueden disminuir su confianza, porque dentro de estas canciones todo a lo mejor es sexo, todo a lo mejor es dinero, todo a lo mejor es poder, todo a lo mejor. Entonces van creciendo nutridos, o mejor dicho, malnutridos por este tipo de compañías musicales, por este tipo de compañías personales, por este tipo de compañías a lo mejor en cuanto a películas, series, etcétera. Entonces yo creo que aprender a rodearnos de personas positivas, de relaciones positivas con la música, con lo que vemos, nos va a ayudar muchísimo porque a través del lenguaje vamos de alguna manera cultivando lo que se encuentra dentro de nosotros, carnal. Entonces, ¿qué sería, por ejemplo, algo muy importante? Observa dentro de tus relaciones si a lo mejor la persona con la que convives es narcisista. O sea, tenemos por ahí un episodio de los rasgos narcisistas, qué hacer cuando estamos con una persona Claro. narcisista. Entonces, si puedes salir de ahí, si puedes apartarte en algunos momentos, es importante que lo hagas, porque si no esa persona terminará bajándote para subir él o ella, y esto va a ir, pues, de alguna manera fortaleciendo la baja autoestima de la persona, carnal. Ahorita que tocas el tema de la música, creo que la música es un reflejo de la sociedad. O sea, ya hablamos que la sociedad es la que empieza a generar estos problemas de autoestima y tenemos la música que representa a la sociedad y veamos el tipo de música que está hoy en día, el tipo de artistas que son los famosos, que son los que están arriba, los que ganan todos los premios, es una música que a mucha gente no le agrada, pero no nos damos cuenta que es un reflejo de lo que somos. Y esto que representan las canciones, pues es lo que vivimos. Es la misma forma en la que la sociedad se mete el pie, es la misma forma en la que la sociedad se señala, se critica, se juzga. Entonces creo que la música es acorde al tipo de sociedad que está presente hoy en día y que refuerza esta baja autoestima y muchos otros problemas que están presentes, no solo en los jóvenes, también en las personas adultas. Claro, y yo creo que esto es importante empezar a modificarlo. Yo creo que esto es importante a ir desarrollando mayor conciencia al respecto para que nos pueda vincular, carnal, con este siguiente punto que tiene que ver con una comunicación más positiva, lo que tú decías hace rato. O sea, en la medida que nosotros podamos comunicarnos con los demás de una manera más positiva, de una manera que realce sus cualidades, sus virtudes, de una manera en donde no tenga que hacer menos a nadie para yo sentirme más, en la medida que esta comunicación vaya fluyendo entre familias, entre grupos de amigos, entre empresas, instituciones, escuelas, Ujú, etcétera, ujú. pues poco a poco también se irá modificando probablemente lo que escuchamos en el tema de la música, probablemente se irá modificando este tipo de elementos y si no se modifica, sí se irá modificando algo a nivel personal que me va a conducir a una confianza y a una autoestima diferente. Por supuesto.
Y conecto, carnal, otro punto dentro de estos elementos que podemos llevar a cabo para mejorar nuestra autoestima. Lo quiero conectar con el primer punto que tú señalaste, el autoconocimiento. Ya lo hemos señalado en otros episodios y creo que no nos vamos a cansar de señalarlo, el tema de la meditación, el tema del mindfulness. Una forma excelente y que recomiendo mucho para que la gente se empiece a conocer es acércate a la meditación. Acércate a trabajar con tu mente, a conocer eso que realmente eres, a conocer cómo te afecta el pensamiento que tiene que ver con todo lo que introyectas de la familia y de la sociedad, que ya hablamos que de ahí empieza mucho el problema. Entonces, creo yo que es bien importante empezar a usar este tipo de herramientas porque estamos en una gran carencia de valor propio y hay muchos problemas mentales y creo yo que la meditación se vuelve en una maravillosa herramienta para salir adelante de estas situaciones. Sí, sí, concuerdo. Tenemos que darnos la oportunidad. Tenemos que darle la oportunidad a la meditación, al mindfulness, a este tipo de actividades que van desarrollando en nosotros valores distintos y que nos van haciendo más auténticos, carnal. Yo creo que tenemos que darles esa oportunidad. Y siento que está llegando la era en donde, en donde se va a abrir mucho como la oportunidad a este tipo de prácticas. ¿Por qué, carnal? Porque hoy en día las personas se acercan a la meditación, a veces ya no por gusto, a veces ya no por curiosidad, sino por necesidad. ¿Por qué por necesidad? Sí. Porque a veces ya es tan fuerte la ansiedad. A veces ya ni el medicamento me quita las sensaciones de ansiedad. Y entonces esa necesidad y esa dificultad me lleva a acercarme a la meditación. Entonces qué bueno que tocaste el punto, porque sí vale mucho la pena pues esta parte, carnal. Claro, carnal. Y creo que esto es un proceso, ¿no? Y algo importante es, en la medida que yo le vaya quitando peso a la sociedad, en la medida que yo le vaya quitando peso a la autocrítica y a la autoexigencia y me vaya permitiendo ser más yo mismo, pues obviamente voy a ir construyendo ese mejor concepto personal y me voy a sentir bien con los otros y me voy a sentir bien conmigo, sin engancharme en este proceso de comparación o en este proceso de autoexigencia. Completamente, carnal. Fíjate, ahorita que dices eso de autoexigencia, otro punto con el que lo quiero vincular tiene que ver con aceptar nuestros errores. Una persona que diga que no se equivoca, una persona que diga que siempre tiene la razón, lo voy a decir así, a ver cómo suena. Es una persona con baja autoestima, ¿sí? Una persona que siempre está peleando por tener la razón es una persona que tiene baja autoestima y que necesita pelear, necesita gritar, necesita reafirmar que nunca se equivoca, que siempre tiene la razón. ¿Para qué necesita hacer esto? Pues para sentirse un poquito bien. Entonces, en la medida que yo me doy cuenta que la perfección es irreal, que somos imperfectos, en esa medida puedo vincularme con esta aceptación de aceptar mis propios errores y en la medida que voy aceptando mis errores, carnal, los puedo modificar y estos se pueden convertir en habilidades. Claro. Y en la medida que voy desarrollando habilidades, también voy fortaleciendo mi propio autoconcepto, mi propia autoestima y eso me conecta de una forma diferente, carnal. Claro, la forma de ir creciendo y de ir mejorando como persona es equivocarnos, ¿no? Ya lo hablamos también el tema del fracaso. Entonces considero, y estoy completamente de acuerdo contigo, que en la medida que yo aprendo del error, también empiezo a crecer. Carnal, ¿algún otro punto o algo con lo que quieras ir cerrando este tema? Que yo pienso que ya señalamos, ¿no? Aspectos importantes, cómo se va desarrollando y qué podemos hacer para ir mejorando. A mí me gustaría cerrar, carnal, con una frase que hace rato pensaba. La verdad es que no sé si alguien ya la haya dicho. Hoy en día, Ok. hoy en día yo creo que pocas cosas, ¿no? Pueden ser propias o pueden ser nuestras, porque ya se dice mucho. Pero hace rato pensaba en lo siguiente: no existen personas malas, existen personas heridas.
Entonces, yo creo que quiero cerrar como con esta frase para darnos cuenta desde esta perspectiva Ujú. que al final del día la sociedad y esta crueldad surge en ocasiones por esas heridas que se encuentran dentro de nosotros, que tenemos que ir sanando, que tenemos que ir resolviendo para que podamos, en la medida de lo posible, pues dejar de lastimar a otros, carnal. Claro. Mejorar, sanar a la sociedad creo que es algo fundamental y que va a ayudar en todos estos problemas mentales que aquejan mucho a muchas personas hoy en día. Me gusta, carnal. Me quedo también con esta parte que tú compartes. Y bueno, pues agradecer la oportunidad de coincidir, de estar aquí tú y yo. Agradecerle también a las personas porque nos escuchan, porque comparten nuestro contenido para que lleguemos a más personas. Y invitarlos a que si han tenido alguna situación relacionada con autoestima, escríbelo en los comentarios o si encontraste alguna forma de superar, déjanoslo aquí también para que entre todos podamos hacer una comunidad donde nos podamos apoyar unos a otros. Un gusto, carnal, como siempre. Gracias por estar aquí. Carnal, gracias a ti, un gusto también para mí. Y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, carnal. Hasta la próxima.